podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy seguimos recorriendo la obra del pintor barroco Juan Niño de Guevara y vamos a centrarnos en su obra religiosa, y lo he titulado Cuadros religiosos de Niño de Guevara. Pero estamos recorriendo en esta línea del tiempo que estamos trazando lo que es la Neomudéjar, ese gran museo de arte de vanguardia, y dónde está situado. Y en esa línea del tiempo, como la he denominado, pues tenemos que hablar de la estación que está al lado, porque esto era un apéndice como un almacén o una edificación que estaba anexa a lo que era la estación. En el año 1851 se inaugura lo que era el embarcadero de Atocha, que se amplía hasta convertirse en la estación del Mediodía, que fue inaugurada en 1892. En 1856 se creó la compañía ferroviaria, que estaba en manos de los Rothschild. Ahí entroncaríamos con varios podcasts que os hice sobre esta familia, sobre la familia de los Aguirre Bengoas, de mi pueblo, de sus relaciones, bueno, de ese poderoso mundo que es el mundo del siglo XIX, y que fue tan convulso, tan histórico y tan impresionante. Pero en el año 1856, como os digo, se creó la compañía MZA, que luego se transformó, lo que vemos nosotros en las máquinas de grandes desarrollos de obras de infraestructura, es MZAV, que es línea Madrid-Zaragoza-Alicante, y luego se añadió la de Valladolid. Entre 1856 y 1858, el ingeniero francés Julian se encargará de la ampliación de Atocha, de los edificios de viajeros, de la estación de mercancías y de talleres, donde sustituye los viejos pilares de madera por columnas de fundición, lo que le hace tan absolutamente espectacular a la construcción, que merece la pena siempre ser visitada. Entre 1882 y 1885 se producen incendios en los talleres y en la estación del Mediodía, provocados por las revueltas sindicales. En 1885 nace el sindicato del ferrocarril y en 1890 se electrificó la estación de Mediodía y sus talleres. En 1906 se levantan los planos de reforma de los talleres de Neomudéjar como almacén de pequeño material. Y en el año 1930 se amplía el edificio de la Neomudéjar. Entre 1936 y 1938, el golpe de Estado y la guerra civil, Atocha y los talleres son zona de retaguardia y de resistencia, desde donde se cañoneaba en parte y de donde se recibían obuses y metralla, que lo recibieron los muros de la Neomudéjar desde el frente de la ciudad universitaria. En el año 1940, nada más terminar la guerra, se produjeron las primeras contrataciones de mujeres, y en 1941 el régimen franquista decretó la nacionalización del ferrocarril, naciendo la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que conocemos con Renfe. Entre 1945 y 1975 se creó la Escuela de Formación Ferroviaria. En 1980 el edificio quedó en desuso, utilizándose ocasionalmente como plató cinematográfico. Y en el 2013 se abrieron las puertas a lo que era el Centro de Arte de Vanguardia de la Neomudéjar. En sus orígenes, la estación de Madrid-Atocha fue construida como una estación importante
del siglo XIX. Se inauguró en el año 1851 y se le empezó a denominar Estación del Mediodía, o conocida también como Estación del Sur o Embarcadero, con el nombre que se conocieron inicialmente las estaciones ferroviarias, embarcadero de trenes, de Atocha, embarcadero de Atocha. Y era la primera estación de ferrocarril de Madrid y era la cabecera de la línea Madrid-Aranjuez. El día que se realizó la inauguración fue un viaje hasta Aranjuez con la reina Isabel II como ilustre pasajera. Atocha ha ido cambiando mucho con el paso del tiempo y la estación que podemos ver hoy fundamentalmente es el resultado de la ampliación realizada bajo la dirección de Rafael Moneo con la llegada del AVE a la línea Madrid-Sevilla en el 92. Las obras se realizaron entre 1985 y 1992 y se crearon dos nuevas estaciones de gran capacidad completamente nuevas, la estación de Puerta de Atocha, que acogería la nueva línea de alta velocidad y situada tras la estación regional, y la estación Atocha Cercanías, que recogería las líneas que continúan hacia el túnel de la Castellana y posteriormente también hacia el Sol, y que comunican el sur y el este de Madrid. Y la construcción incluyó un intercambiador que aglutina las estaciones de Atocha Cercanías y la de Metro de Madrid Atocha Renfe. La estación original se conservó y es en ella en donde más podemos apreciar la espectacularidad por el jardín que tiene. En el interior se construyó el vestíbulo de acceso a las obras anteriores, que incluyó un jardín tropical en el lugar donde originalmente estuvieron las vías y los andenes. Un invernadero gigante en el que se plantaron 7.200 plantas de 260 especies, con estanques en su frontal, y entre las especies de mayor porte destacan la fénix, las washingtonias, la palmera de Madagascar o la palma del viajero, aunque cuando se inauguró íbamos a visitarlo pues porque el jardín era lo atractivo, lo que nos resultaba absolutamente exótico, encontrar un jardín, y todavía hoy metido dentro de una estación. Todavía hoy es un sitio muy, muy especial donde los viajeros aguardan a que llegue el tren, otros están esperando a alguien que viene en esos trenes, y algunos otros pues viendo pasar la vida en la estación. Esta estación se inauguró el 8 de diciembre de 1892, después de muchos años de planes, proyectos, cambios de opinión y de equipos. Dirigió la obra Alberto de Palacio Elisagné, un colaborador de Gustave Eiffel, y la construcción duró 4 años. La nave tenía 154 metros de largo, 48 metros de luz y 27 metros de altura, enorme para la época. Y la cubierta de hierro se construyó en Bélgica con el sistema de estructura rígida de Dion, que es unas estructuras características de esta época. Y esta escultura quedó cerrada por el extremo que da a la glorieta del emperador Carlos V, donde podemos ver la fachada con la imagen, que es la imagen más conocida de la estación, y es considerado como una obra de arte de la arquitectura ferroviaria decimonónica. Ahora están haciendo un gran plan, pero aquí estos planes, todo esto lo quieren hacer peatonal. Exactamente no sé lo que van a hacer, pero el lío que ahora que hemos entrado en el 2024, que hay alrededor de Atocha, es imponente. Están quitando una cercana gasolinera que había allí. Yo todo esto lo conocí con un paso de un escalestri que había donde vivían los coches por arriba, por abajo. Era todo un caos. La verdad que ha ganado mucho en estética. Pero he visto algunos planos y he querido entender como que van a hacer como una suave pendiente, como todo ajardinado alrededor de la ciudad, de la estación. Y en la parte de atrás están, que me ha tocado este verano, por mi caos automovilístico, ir muchas veces, están creando
una especie de gran edificio para parking. O sea, el parking ya se está quedando pequeño, hay un lío increíble porque los taxis solo pueden entrar por un lado, los Uber entran por otro, pero si están menos de 3 minutos entran y no pagan en el parking de los viajeros. Bueno, un caos, pero como que a veces suele haber caos, pero igual a veces de los caos se sale bien. Pero vamos a dejarnos de caos, vamos a dejarnos del anemodéjar, vamos a alejarnos de todo lo que es el ruido de los trenes y vamos a sumergirnos en esta obra tan pausada y tan bella que es la obra de Juan Niño de Guevara. Alonso de Villegas recogió de una manera similar, estamos hablando de todo lo que es la historia de la Santa Cruz, que es la que está pintando para ese hospital malagueño Juan Niño de Guevara. Y como os digo, Alonso de Villegas recogió de una manera en su obra quinta parte de la Flor Santorum lo que es la exaltación de la cruz, obra del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, que también publicará en 1652. Esta última versión es la que Niño de Guevara utilizó para la obra de la exaltación de la Santa Cruz. En el enorme lienzo, que incompleto mide 2,1 por 6,17, 34 figuras participan en la escena, situada por Niño de Guevara, en el preciso instante en que Heraclio se dispone a reanudar la marcha, suprimida la causa que le impedía proseguir, que era entrar en Jerusalén. El centro del cuadro lo ocupa el emperador, descalzo, vestido con una rústica túnica marrón, bajo la que se asoma el peto y los brazales de su armadura, porta la cruz sobre el hombro y si no fuera por el acero que sobresale de las vestiduras o del detalle de la mano enjollada con los anillos, su figura podría confundirse con la del Señor en una auténtica imitatio Christi. Varios personajes ayudan a Heraclio a soportar el peso del madero: Zacarías, un soldado y 2 obispos. En primer término, Zacarías, vestido de pontifical, con mitra y capa pluvial, ceñido sus hombros con un palio blanco, con cruces negras, atributo de los arzobispos y patriarcas, y comparte protagonismo con el emperador, aunque se inclina sujetando un brazo de la cruz para aliviarle de la pesada carga. Detrás de Heraclio, 2 obispos, ambos con mitra, visten sendas casullas con los colores litúrgicos rosa y verde, tanto que el que viste de verde como un soldado situado junto a él adoptan el papel de cirineos, de portadores de la cruz auxiliares. Ignoramos quiénes pueden ser estos 2 obispos, pues ninguna fuente hagiográfica los incluyen en la escena, ni van acompañados de símbolos o atributos que permitan identificarlos, a no ser que el culto Niño de Guevara quisieran ellos rendir homenaje a algunos de los que, como San Agustín o San Ambrosio o San Epifanio, escribieron en el pasado sobre estos acontecimientos. A los pies de Heraclio, un oficial arrodillado sostiene la corona, el cetro y la espada, mientras otro que se cubre con un casco, con un penacho, y luce banda roja de general sobre el peto y la espalda, lleva las botas y la capa púrpura. El caballo blanco del emperador, enjaezado, es conducido por otro general o por otro militar, asimismo con banda roja, y está rodeado por el séquito formado por piqueros protegidos por armaduras y capas cortas que portan símbolos imperiales, o un facies, un estandarte rojo con la inscripción Senado Populusque Romano, y el águila bicéfala. Cierra la parte izquierda del cuadro un soldado que da la espalda al espectador y apoya sobre su hombro una bandera roja que cuelga por su espalda. La figura de un perro introduce una nota realista y toda esta zona del lienzo, ocupada por soldados, donde el brillo de las armaduras se combina con el ocre de las botas militares y el rojo de los penachos y de los estandartes, se diferencia claramente del resto de la obra y principalmente corrió a cargo de otro pintor que debió ayudar a Niño de Guevara,
pues hay grandes diferencias en la fisonomía de los personajes. La técnica o el tono de las encarnaciones son distintas de las demás figuras. De este pintor nada sabemos, pero debemos suponer que procedía de Francia por algunas huellas que ha dejado. Por un lado, los rasgos faciales de los rubios soldados nos recuerdan a los de Bretaña o Normandía y, por tanto a las botas del emperador como a las de uno de los generales de su séquito están provistas de tacones rojos, que en la segunda mitad del siglo XVII Luis XIV había puesto de moda en la corte de Francia y que eran usados exclusivamente por la nobleza francesa. En la parte derecha del cuadro, un cuarto obispo contempla el paso del cortejo y lo bendice con una mano, mientras que con la otra sostiene la cruz patriarcal del doble brazo perteneciente a Zacarías. No va vestido de pontifical como los otros tres, sino con muceta y solideo, vestiduras no litúrgicas de su rango. Este rasgo lo diferencia de ellos y nos permite aventurar que se trata de un personaje contemporáneo del Niño de Guevara. Creemos que se trata de Bartolomé Espejo y Cisneros, quien tomó posesión de la silla episcopal de Málaga en el año 1693 e ingresó como hermano de la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo el 10 de julio de 1695. Es muy probable que el mismo obispo Espejo fuera el comitante o el que pagara, o al menos en parte, la exaltación de la Santa Cruz y su cuadro hermano, la invención de la Santa Cruz, motivo por el que Niño de Guevara lo incluirá probablemente en su obra. El obispo está acompañado por dos sacerdotes y algunos acólitos ataviados con sotanas negras y blancas albas que forman un cortejo clerical que acompaña a Zacarías, contrapuesto el cortejo militar que sigue al emperador Elacrio. A la derecha de los clérigos, algunas mujeres del pueblo, hay una auténtica Madonna con un niño en brazos, que se arrodillan al paso de la cruz. Todo esto es lo que estamos viendo, que es una descripción muy detallada en lo que es las representaciones y la historia y los mecenazgos. Tenemos que recordar que hay también elementos que nos recuerdan a los que empleaban en la antigua Roma, que portaban los lictores con las hachas procediendo a los cónsules en la época imperial del mismo emperador. Y esta moda ya lo siguen, esta especie de cortejo, lo siguen los cortesanos que aparecen entre ellas con personajes arrodillados, y es sin duda, puede tratarse en uno de ellos de un autorretrato de Niño de Guevara. Salvando la diferencia de edad con otro que se realizará unos 40 años atrás en el joven que aparece en la fundación de la Tercera Orden de San Francisco, cierra la escena por este lado un grupo de soldados que custodian la Puerta Dorada, mientras que el fondo del cuadro recortan unas colinas y las murallas y las torres de la ciudad de Jerusalén. Todo inventado, no tiene nada que ver lo que está representado con la Real Jerusalén. Tanto para esta obra como para las demás que componen el programa pictórico de la iglesia de San Julián, se ha venido planteando una cronología algo amplia e imprecisa que abarca desde el último tercio del siglo XVII o a lo sumo el periodo comprendido entre 1683, año del comienzo de las obras del Hospicio de San Julián, y 1698, en que muere el Niño de Guevara. Es cierto que la ausencia de documentación es uno de los principales escollos con que nos encontramos a la hora de abordar este y otros aspectos relativos al ciclo pictórico de San Julián. No obstante, algunos datos que aportan los escasos documentos que han llegado hasta nuestros días apuntan a algunas hipótesis. La fuente principal que se dispone, tanto para el proceso de construcción de la iglesia como para los aspectos relacionados con la hermandad, una vez que desaparecieron
los libros de cabildos de la misma es la crónica de la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, que escribiera su hermano archivero José Luis Álvarez de Linera, que había tenido acceso a la documentación histórica antes de su pérdida. Por hecho sabemos que hasta marzo de 1696 la iglesia estaba en construcción y aún no había llegado las maderas que permitirían techarla. Es impensable que antes de esta fecha estuvieran realizados los grandes cuadros que debían situarse en el presbiterio, así como otros que irían distribuidos por el resto del templo enmarcados con molduras. Por otra parte, los esfuerzos económicos de la hermandad irán destinados a la conclusión de las obras más que a la decoración pictórica, y en este sentido el ingreso como hermano en octubre de 1695 del obispo Espejo fue providencial y debió traer consigo un importante aporte económico. Este ingreso tuvo lugar el mismo año en que fue elegido hermano mayor el influyente canónigo de la catedral don Juan de Pedregal y Figueroa, uno de los artífices de la Iglesia y del programa que nos ocupa, que permanecería en el cargo hasta 1721. Unos meses antes de abril de 1695, Niño de Guevara se había instalado en una casa en la calle Molinillo de Aceite, esquina calle Carretería, muy cerca de San Julián, y este hecho seguramente guardaría alguna relación con la enorme tarea que a partir de entonces debía acometer. La conclusión de la obra de la iglesia tuvo lugar, como hemos dicho, en noviembre de 1698 y su consagración solemne en enero de 1699. En agosto de 1698, el hermano mayor hacía constar que faltaba un lienzo de pintura para los altares colaterales, por lo que debemos suponer que el resto de pinturas estaban acabadas o en proceso de terminación, siendo instaladas en los últimos meses de 1698. Niño de Guevara fallecería en diciembre de ese año. Por lo tanto, podemos plantear para el programa pictórico de San Julián una cronología más ajustada que la comprendía entre 1695 y 1698, siendo ejecutada más probablemente entre el 97 y 98. Desgraciadamente, en la crónica de Álvarez de Linera faltan los cuadernos correspondientes a esos años, en la que los cabildos de la hermandad estarían repletos de noticias acerca de las pinturas de Niño de Guevara. Precisamente el que no se haga referencia de ellas en los documentos anteriores a diciembre de 1696 indica que aún se estaban realizando. Este corto espacio de tiempo explicaría la rapidez de ejecución que denota la mayoría de las pinturas y el que Niño de Guevara hubiera tenido que recurrir, como denotan algunos lienzos, a diversos ayudantes, incluso a pintores hoy desconocidos, que le permitieron concluir tan vasta obra solo en 2 años. Una cuestión que nos parece importante aclarar es el título de la obra, que hasta ahora había sido conocida como El emperador Heraclio viste hábito de penitente. No es este el título propiamente dicho, sino que fue el impuesto por Agustín Clavijo, basándose en la documentación que se conserva de Narciso Díaz de Escobar. Narciso, al escribir sobre las obras de Niño de Guevara, afirma que también hay algunas en San Julián, entre ellas la invención de la Santa Cruz y el emperador Heraclio en hábito de penitente, llevando al Calvario el signo glorioso de nuestra religión, o el emperador Heraclio en hábito de penitente, llevando al Calvario el augusto símbolo de la religión cristiana. Y su hijo, Joaquín Díaz Serrano, al comentar las obras del presbiterio de San Julián, dice que en los colaterales están la invención de la Santa Cruz y el emperador Heraclio con hábito de penitencia que lleva al Monte Calvario. Asimismo, Ramón Urbano, en la Guía de Málaga de 1898, hace esta misma cita. Como puede comprobarse, ni Díaz de Escobar ni su hijo nombran esta obra, sino más bien hacen descripción corta del asunto que representa. El hijo también informa de que en la iglesia de San Felipe se conserva otro lienzo de Niño de Guevara sobre el mismo asunto, citado este sí con el nombre de Exaltación de la Cruz.
Y en 1937 el Diario Sur se hacía eco de las pinturas deterioradas durante los sucesos del 1936 y se refiere a nuestro cuadro con el nombre de El triunfo de la Santa Cruz. Todas las obras de las que tratan el tema se conocen bajo el nombre de la Exaltación de la Santa Cruz, por lo que se ha propuesto el último nombre, el definitivo, para esta obra de Niño de Guevara. Entre las obras que se conservan de Niño de Guevara está San Antonio de Padua en la Catedral de Córdoba, la Virgen del Regalo en la Catedral de Córdoba, San Carlos Borromeo en una colección particular en Málaga, San Onofre también en una colección particular, una Piedad en la Casa Museo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Granada, el Apóstol San Pedro en la Catedral de Málaga, el Cristo de la Paciencia en el Museo de Arte Sacro de Málaga, San José con el Niño en el Colegio de las Religiosas Dominicas de Málaga, San Francisco Javier expirante en la Catedral de Málaga, la Muerte de San Juan de Dios en la Catedral de Málaga, el Arcángel San Miguel en la misma catedral, la Ascensión en la misma catedral, el Resucitado en la Residencia de Padres Carmelitas, la Asunción en la catedral y luego una serie de obras de Inmaculadas que están por la lista, podía ser muy prolija, pero hay muy poca información real y contrastada sobre todo lo que son las obras de Niño de Guevara, más que las que se conocen por su trazabilidad. Interesante es el cuadro que está en la Catedral de Málaga, que representa la muerte de San Francisco Javier. La escena de la muerte sigue la narración convencional de las fuentes hagiográficas del misionero jesuita al mostrar el santo recostado en el suelo y sosteniendo el crucifijo que le había entregado San Ignacio de Loyola para el desempeño de su labor misionera en Asia, después de haber sido abandonado en la isla china de Sanchú, Sanchón en español, donde por los portugueses, cuyas naves aparecen en la bahía al fondo y cuya bandera desarrolló su actividad evangelizadora. Otro cuadro es el crucifijo de la sala de juntas de la iglesia de San Julián de Málaga. Se trata de una curiosa replantación en plena lucha por los 3 o 4 clavos, donde se presenta una crucifixión que sería, cuando te habla de la pelea, es que la tensión se ejerce un remarque en este tipo de clavos que le sujetan al crucificado. Otra imagen interesante y que se puede apreciar muy bien, está muy bien restaurada, es la Anunciación de la Catedral de Málaga. Ya desde finales del siglo XVI y todo el XVII, ya en pleno barroco, se puede apreciar un cambio importante en la iconografía de la Anunciación. Ya aparece con una presencia con muchos más ángeles que rodean al ángel principal anunciador. Otra obra interesante que podemos ver en la iglesia de Santiago es la Virgen de las Ánimas con el apóstol Santiago, que están clamando desde el fuego del purgatorio y son ascendidos con la ayuda de la Virgen. Otra imagen que podemos ver y que es muy bonita es la Inmaculada del Sacromonte de Granada, con la tradición de Alonso Cano de sus vírgenes para conmemorar la Inmaculada Concepción de María, en lo que es la tradición. Otra serie de obras sigue siempre la tradición de Alonso Cano. Otra obra interesante es que es un grabado, la aparición de la Virgen y el niño a San Francisco en la visión de la Santa Cruz, y un San Juan de Dios orante en la Catedral de Málaga, que nos recuerda la omnipresencia en el sur de la orden de San Juan de Dios. Otra pintura interesante es la Trinidad, que es la que se encuentra y que ha sido muy bien restaurada. Es un tondo
de la iglesia de San Julián de Málaga. Luego hay varias obras atribuidas a él, como un San José con un niño, siguiendo la devoción del niño Jesús, que está relacionada con el culto a José de Nazaret, uno de los santos más valorados a partir de la Contrarreforma, especialmente en nuestro país, donde su devoción se vio favorecido por la publicación en 1535 de la Subida al Monte Sión para la vida contemplativa de Bernardino de Laredo. Y durante el siglo XVI surgieron las primeras representaciones aisladas del Niño Jesús con San José, quien, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del Concilio de Trento, debía representarse joven, vigoroso y con facciones bellas. Otra obra es Cristo llevando la cruz a cuestas, que es el episodio evangélico y el tema artístico muy frecuente en la devoción y en el arte cristiano, dominado también por Cristo porta la cruz, con esa cruz a cuestas, como Cirineo, con la Verónica, con las caídas, en esa exaltación contrarreformista. Y luego otra obra también que hay en un grabado es San Juan Bautista de joven. Otra obra que también es interesante es San Antonio de Padua orante, que está en la Catedral de Córdoba. Esta no es atribución, sino que ya tiene trazabilidad pictórica. Y los devotos sienten a San Antonio como intercesor, bienhechor en nombre de Dios, y muestra la bondad que recoge su humildad, y se le representa delante de un altar. Encima del altar aparecen los angelitos, Jesús y María encima de ese altar, y tocando un coro de músicos celestiales. Y hasta aquí nos han traído los cuadros religiosos de Niño de Guevara, un gran desconocido, un gran seguidor de Alonso Cano, un gran pintor de Málaga y un gran pintor también relacionado con la escuela barroca granadina. Hasta aquí, Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.